Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente con un rico café de la mañana con el pastor Yohoski Piñango en compañía de su amada pastora Yerilyn de Piñango. Bienvenidos. Buenos días, pastor. Buenos días, querida audiencia de la radio Chaylo, Costa Rica. Buenos días, queridos amigos que se conectan a través de la plataforma de TikTok, de la plataforma de Facebook. Bienvenidos a este devocional Rico Café de la Mañana, un devocional que bendice vidas, que bendice corazones. Gracias por su fiel audiencia, gracias por estar ahí cada martes, cada viernes, conectándose para recibir una palabra que va a bendecir tu corazón y el nuestro. Y si esa palabra te confronta, te confunde, por favor, acuérdate de algo, que tú y yo somos seres humanos. No nos ataques con tus preguntas, no nos ataques con tu manera de ser, porque igual nosotros te vamos a bendecir, pero dice que no daña lo que entra tu vida. Lo que está saliendo de este devocional Rico Café de la Mañana te bendice tu vida, pero lo que sale de tu boca contamina tu corazón. Y esta mañana te queremos bendecir porque el diseño original de Dios es lo que creó desde un principio. Creó una familia, creó un matrimonio, creó unos hijos, un hogar. Pero también, querido hermano, si esta palabra te bendice, compártela. Compártela porque hoy estamos hablando de un tema muy importante, un tema que les hace falta a ustedes como a nosotros. Es un tema sobre la familia, sobre cómo es que es el título, pastor, una familia para Cristo. Entonces, si esta palabra te bendice, compártela porque hay muchas familias que necesitan del amor de Cristo para poder edificarse. Pastor, pero es que yo soy de otra iglesia, yo para qué voy a compartir su mensaje, me bendijo tanto, hizo tanto efecto en mi familia y lo puse en obras que me bendijo, pero no puedo compartirlo porque mi pastor se puede enojar, o mi líder. No, aquí no estamos hablando de dominación, estamos hablando de lo que puede hacer en otra vida, en otro matrimonio. Y si tú eres de esos hombres, esas mujeres que creen que Dios dijo, id y predicad a toda criatura, tú puedes ser un evangelista a través de las redes sociales. Así es. Mira este título como dice, Familias para Cristo, pastora. A través de la radio, a través de las diferentes plataformas, vamos a traer un mensaje que puede bendecir tu vida, si tú prestas atención. Si tú no te vuelves machista, no te vuelves feminista, puede bendecir tu vida. Y si tú no te vuelves egoísta, compartiéndolo para bendecir a otros, pastora. Así es. Porque esto no se trata de dominación, no se trata de religión, esto se trata de un cambio en nuestras vidas, de tomar decisiones. Pastora, David fue un hombre que tomó malas decisiones una y otra vez, pero llegó un momento de su vida que él tuvo que tomar otra decisión de cambio, que le dijo a Dios, ten misericordia de mí, dame una nueva oportunidad y yo le enseñaré a otros lo que tú hiciste conmigo. Pastora, en el tiempo de antes, vamos a hablar de la familia, en el tiempo antiguo, vamos a ponerlo así, los hombres cazaban mamús, mataban mamús, éramos rudos machos vernáculos, de esos vernáculos. Peleaban con osos, con leones. Peleábamos con osos, con leones, venga para acá, que vamos a salir a buscar la comida y voy a matar un mamú y voy a traer la carne para hacerla bien asadita. Y ahora en estos tiempos, pastora licenciada, en estos tiempos le tenemos miedo a la esposa, a esa mujer de 1,50 m. Ay, cuidado, que no se moleste. Si se molesta, ay, no, esto se va a... No, y si no la cuido, me va a salir embarazada. No, no, es que tú no sabes cómo es mi esposa. Pastora.
licenciada. En aquel tiempo nos parábamos en la brecha a llevar un hogar, a llevar comida a tu casa. Y los hijos querían ser como los papás, macho vernáculo, pero no amar, porque había un espíritu de hombres, pero no había un espíritu de amor. ¿Ah, pastora? Así es. Si tú te vas en este tiempo, los hombres, tú le preguntas, mire, ¿vas a tener familia? Los jóvenes. Y los jóvenes te responden, no, es que eso es complicado, y las mujeres son muy complicadas. Tener un hijo ahorita, eso es un gasto, requiere gasto. Es complicado criar un muchacho, no sabe cómo le sale a uno, si bueno o malo, uno no sabe. Es complicado, pastora licenciada, usted no entendería, yo no quiero dañarle la vida a un hijo. Así se está escuchando, ¿no? Nos asustamos, pastora, de enseñar, de guiar una familia, de mantener un hogar parado sobre la roca. Y esto va para los cristianos, pero los que no son cristianos en estas redes sociales, esto va para ti también, porque si tú metes a Dios, como la anterior vez que estábamos viendo, si tú no metes a Dios en tu matrimonio, en tu noviazgo, en tu relación, es imposible. Estos tiempos peligrosos la corriente está llevando a mucha gente al pecado y lo están viendo normal. Yo me sorprendo, mira, cómo un grupo de personas que no tienen a Dios se quieren meter en los colegios, en las familias, en las casas, a enseñarles su ideología sexual. Y se llegan hasta el gobierno, a la política. Pero los cristianos tenemos que quedarnos en la casa, como dicen algunos religiosos. La mujer tiene que quedarse callada en la casa porque ya no manda. Eso lo dice la Biblia, lo dijo el apóstol Pablo. Pero el mismo apóstol Pablo dijo, después que cayó a un poco de mujeres desobedientes en una iglesia que era un grupito nada más, no eran todas, las mandó a callar, sujetarse en su casa. Pero levantó un poco a varias sacerdotisas, a mujeres de Dios, para que predicaran y profetizaran. Mujeres de frutos. Entonces sacamos doctrinas. No, eso no es de Dios, la política no es de Dios. Mira, hay gente religiosa que dice, el evangelio no es de Dios. ¿Ah? Digo, la consejería matrimonial no es de Dios. Ajá. Y hay gente dañada con odios que te atacan, que te humillan, quieren humillarte, porque eso es lo que tienen en su corazón. Eso fue lo que le enseñaron desde pequeño. Eso fue lo que le enseñaron desde que nacieron. Y nosotros, depende cómo criemos a nuestros hijos, eso van a ser los que respeten en la sociedad o los que no respeten en la sociedad. Dios bendiga a los groseros en las redes sociales. Dios bendiga a los que te bendicen. Dios los bendiga grandemente. Pastora, porque yo me sorprendo en estos tiempos cómo la sociedad se está destruyendo. Y lo más tremendo, decimos, no, ya no se puede hacer nada, eso está escrito. Pero Dios nos manda a hacer. A marcar la diferencia. A marcar la diferencia. Mira, hombres de Dios en la Biblia. Y hay gente religiosa que dice, la política no es de Dios. Dime dónde dice la Biblia la política. Hay muchos hombres que estuvieron en la política y cambiaron gobiernos. Pero con lo que Dios le decía a ellos. Y enviados por Dios. Antes que nos dé pereza o quedemos dormidos. Y digamos que no lo estamos. Pastora, mire que estos tiempos peligrosos ya no, las familias no quieren. Las familias están distorsionadas. Ya no es lo correcto. Y a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Mira, yo no sé si... yo conozco una pastora que ella y su hija son igualitas, ¿no?
tú le dices algo bueno, una mujer de Dios que predica, tú le dices algo bueno y se endemonia, le dice algo malo y comadrea contigo, y tú le vieras la cara como le cambia su actitud, le cambia su humor cuando apenas la quiere medio decirle algo con amor para corrección. Y peor si le dice algo con exhortación. Vamos a buscar 2 de Timoteo 3:1 al 4. Pablo enseñando a Timoteo, a su discípulo, amado pastora. Pablo le estaba enseñando cómo iban a ser los hombres en estos tiempos. Los hombres, estamos hablando de los hombres en estos tiempos. Era bíblico, pastora. ¿Cómo así, pastor? Pablo, el apóstol Pablo le estaba diciendo a su alumno cómo íbamos a ser tú y yo en estos tiempos. ¿Ah, pastor? Así. Leemos 2 de Timoteo 3:1 al 4. Ajá. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperamentales, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Se van a amar ellos más ellos mismos, no van a querer tener familia, van a decir, no, las mujeres son muy complicadas. Mira, si tú te vas a Sodoma y Gomorra, escudriñando yo esa escritura un día, vi como esa ciudad, pastora, era un desastre. Yo pensé que era estos tiempos modernos, pero estamos hablando más de, o sea, si ese tiempo era peor, ahorita es peor, pues. Habían hombres, hasta hombres casados, llegó unos ángeles a destruir a la ciudad. ¿Cierto? Y los hombres ya estaban tan corrompidos, pastora, estaban pero tan corrompidos que querían tener relaciones sexuales con los ángeles que llegaron. Así es. Por lo que los ángeles tenían, que era una gracia de Dios. ¿Ah? Y yo me sorprendo que en estos tiempos tú ves esas cosas. Yo me sorprendo cómo en estos tiempos los hombres estamos tomando decisiones porque no podemos controlar a nuestras mujeres. Cuando la Biblia dice, sujétala tú, no, la Biblia dice que es una convicción que tiene que tener ella como mujer. Si ella busca realmente de Dios, ella va a sujetarse, respetar, valorar a su esposo, que es bíblicamente su cabeza. Si ella no se le revela eso, solo lo dice, lo predica, pero cuando se baja del altar no lo vive, a ella no se le ha revelado, pero tú tampoco se lo puedes revelar. Entonces, pastor, no estoy entendiendo cómo así, explíqueme bien, porque si tú me estás diciendo a mí que tengo que ver cómo controlo a mi mujer, y en estos tiempos los hombres ya no controlan a su mujer, entonces me está diciendo que yo no la puedo controlar y ni sujetar. No, tú y yo no podemos sujetarla. Pero Dios sí. Y es una convicción que le viene a ella. Porque la convicción que tiene que venir a ti dice, maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y en estos tiempos los hombres están amando a ellos mismos. Y las mujeres se están dañando. Están viendo eso que dicen, en estos tiempos ya los hombres no aman a nadie. Yo mejor me busco una mujer o me quedo soltera. En estos tiempos no le importan si tienen hijos. Ellas como madres dañar el corazón de sus hijos hacia sus padres. Bueno, pero si el papá fue el que lo dejó, fue el que lo abandonó, ese hombre no se quiere ni él mismo, ese hombre se ama él solo, no quiere a más nadie. Sí, puede ser que sí, pero tú como madre estás dañando a tu hijo. Porque la Biblia dice, si el papá de tu hijo se porta bien,
enséñalo a honrar a su papá. No, no dice eso. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien. Hay jóvenes que ahorita se están maldiciendo ellos mismos y su vida es un desastre y están sufriendo y no entienden ni por qué es el sufrimiento, porque no están honrando a sus padres. Oh, pero pastor, usted no conoce cómo era mi papá, ese era una basura, era malo, ese me abandonó, ese era esto y lo otro. Hablando como la propia madre, el hijo. Ese hombre no cambia nunca, ese no me quiso. Repitiendo lo que escuchó de su madre. ¿Cómo dice, pastora? Segunda de Timoteo 3, del 1 al 4. Un momentico. Seguimos leyendo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mira, va a ser muy, pero muy contado estos tiempos, familias sanas. Y porque nosotros mismos lo permitimos así. Nosotros mismos lo permitimos así, sacando a Dios y metiendo religión o metiendo las corrientes de este mundo. ¿Ah, pastora? Sí es. Sí, pastora, mire, el apóstol Pablo era un hombre soltero, murió soltero, conocía a las mujeres más que tú y yo. Él decía, ¿qué es lo que pasa a ustedes? Yo también puedo tener mi propia mujer, lo dijo en varias oportunidades. Yo también puedo tener mi familia y mis mujeres. Pero no, yo decidí servir a Cristo. Él decía, pastora, fue el mayor consejero de la Biblia matrimonial y era soltero. Fue el consejero mayor de padres a hijos y no tenía hijos. Bíblicamente era el que más aconsejaba en esa área. Y no tenía familia, pastora. Así es. ¿Ah? Y viene gente con hijos, con matrimonios destruidos, a aconsejarte. Pero hay otro punto, que hay familias destruidas, que hombres que destruyeron su vida o destruyeron su matrimonio y les quedó cicatriz y conocieron a Cristo y hoy son familias de ejemplo y las ex los odian y dañan a sus hijos, destruyen la misma rutina de todo lo que estamos viendo en estos tiempos peligrosos. Muy difícil en estos tiempos ver familias sanas. Porque ¿cómo controlar a tu mujer? Sacaríamos un libro el día de mañana. ¿Cómo controlar a tu mujer? Si yo controlaba a un mamú, pero ahora no puedo controlar a mi mujer porque se endemonia, se molesta, se pone triste, se pone achicopalada, me puede mandar preso, me puede dejar, me puede abandonar, me puede... ¿Cómo puedo hacer? Porque si hago lo bueno se molesta, si hago lo malo se molesta, si me achicopalo me falta el respeto, si me pongo triste me falta el respeto, me ofende. O sea, ¿cuáles son mis opciones? Diría un hombre, pastor, o sea, explíqueme cuáles son mis opciones. Yo quiero ir adelantando para explicarte cuáles son tus opciones y la mía. Porque nosotros también somos una familia, un hogar que tenemos hijos. Y queremos, aunque tomemos las decisiones tarde, queremos empezarlo a hacerlo bien, pastora. 1 Corintios 7, 6 al 9. Dice. Mira, el apóstol Pablo, soltero, era un buen consejero. Me acordó a mí cuando me nombraron líder, cuando me convertí, me nombraron líder. Mi vida era un desastre pasado, pero sabían de dónde venía, porque tenía cicatrices, y empecé a aconsejar a las personas
yo me sorprendía cuando los que me querían escuchar, sus vidas cambiaban. Y yo soltero. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Escucha. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. O sea, yo quisiera que todos los hombres se quedaran solteros como yo. Por eso es que salieron la doctrina en las iglesias católicas de que los sacerdotes tienen que quedarse solteros y no casarse, solo servir a Dios. Él lo hizo, el apóstol Pablo, pero tenía dones. Y uno de ellos era el don de continencia. Él no había Viagra en ese tiempo. Ay, pastor, usted hablando de Viagra, como unos que salió en las redes sociales. Ay, estos pastores hay que enseñarlos, diciendo Reyes Magos. Que no se puede hablar de Reyes Magos, no eran pastores. En la Biblia no dice que eran pastores, dice Reyes Magos. Y en la Biblia dice que Abraham tenía 100 años y embarazó a su esposa. Y no había Viagra en ese tiempo. Y el apóstol Pablo tenía el don de continencia, de no sentir nada por las mujeres. Y era un hombre, pastora. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. O sea, el apóstol Pablo dijo algo sorprendente. Mira, si tú ves que si tú tienes el don de continencia, mejor quédate solo y sirve a Dios. Pero si no lo tienes, cásate. Pero al casarse van a venir los problemas. La Biblia dice que a las mujeres hay que tratarlas y entenderlas sabiamente. Sabiamente, porque son entendibles. ¿Escuchaste, pastora? Pero entonces, si tú no tienes el don de continencia, tienes que casarte, porque tú no puedes estar fornicando aquí, fornicando allá, comiendo en una familia, o guerreando así en una familia y otra, porque no tienes el don de continencia, pero no tienes sabiduría como controlar a tu mujer. ¿Cómo dice, pastora? Dice, pero si no tienes el don de continencia, cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mira, no, pastora, dice que si tú tienes el don de continencia, te puedes quedar como el apóstol Pablo. Pablo lo aconsejaba, porque él tuvo mujeres. Él era un soldado y hizo cosas malas. Dice historiadores que el hombre hacía cosas impresionantes, malas. Pero cuando conoce a Cristo, él decidió entregar completamente su vida a Cristo. Y Dios le dio el don de continencia. Porque él no quería agarrar a una mujer y botarla. Porque él entendió que las mujeres son incontrolables. Y él no quería estar lidiando con las mujeres, ni teniendo dolores de cabeza, ni perdiendo la cordura, ni separándose, ni divorciándose, porque no era correcto. El que tenga a su mujer no la deje. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo. No la dejes. Es poder entender algo, pastora, licenciada. Que si tú no tienes a Dios, créeme, es imposible que tú puedas ser un hombre, ¿cómo te explico? Un maestro para tu esposa. Porque tú eres su pastor. Y si no puedes ser un maestro o tu pastor para tu esposa, no lo vas a poder hacer para tu hijo. Y ella tampoco. Porque tú eres su maestro y su pastor y su mentor, aunque a ella no le agrade ni le guste, porque es bíblico. Para tener una familia sana, un hogar sano, estructurado, con buenos futuros, buenos hijos, que el día de mañana, en estos tiempos que es muy imposible verlo, ya se está acabando la generación del respeto, buenos días, buenas tardes, que respetan a las personas, que no le faltan el respeto a las personas. Ya no se está viendo en estos tiempos, porque no hay unos padres que nos enseñaron. Santo Jesús. A licenciada, a arquitecta, Efesios 4:31. Entonces tú llegas a tu casa, llegas a ver tu mujer amargada, frustrada, pelearina, problemática, y entonces tú te endemonias también con ella, porque hasta la Biblia lo dice que la amargura contamina toda la casa. La Biblia lo dice, pastora. ¿Cómo dice Efesios 4:31?
dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Escucha, Dios le da una orden a la esposa, sujétate a tu esposo. Es una orden, es bíblico, es una ley. Y la mujer en estos tiempos cristiana, escucha bien, pastora, yo he escuchado diciendo, estamos en el siglo XXI, no podemos ya sujetarnos a nuestro esposo. Ya todo ha cambiado. No, Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre. ¿Cierto? Y te está dando una orden a ti en la casa, Quítense de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Entonces, y toda malicia. El hombre llega cansado de la calle, no de cazar mamú, sino de trabajar y tener un mal día, y lo que consigue es una esposa cansada de trabajar, de cuidar a los muchachos, y está amargada, y él llegó cansado también, y ella lo ataca, y él también se contamina con ese ataque, y los dos contribuyen a dañar a los hijos. Terminan haciendo un desastre en casa. Se le olvida que quítese de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo, toda gritería, maledicencia y toda malicia. Y hay hombres que creemos que con gritar, ¡oh!, la autoridad se impone. ¡Oh! Y yo que tengo un vozarrón, yo a veces cuando estoy enojado quiero alzar la voz. Y no hago nada. No acomodo nada. Empeoro algo. Si mi esposa me alza la voz, yo también puedo alzar la voz. Pero se nos olvida que Dios nos dio una orden. Ajá. A mí amarla y a ella sujetarse y respetarme. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. La Biblia dice que no se oculta el sol sobre nuestro enojo. Y nosotros a veces nos acostamos enojados 2, 3, 4 días, un mes, y se nos va dañando el corazón. Y vamos dañando a nuestros hijos. Después preguntamos por qué nuestros hijos son así. Pastora, es como la historia de Oseas y su mujer. Esta parte. Ayer mi esposa puso en su estado una versión correcta de la mujer de Oseas. Dice que no habló de los adulterios de la mujer de Oseas, sino de por qué la mujer de Oseas se iba, pastora. Yo quisiera que usted le explicara a las redes sociales el masoquismo que a veces las personas tenemos porque estamos acostumbrados desde niños viendo a nuestros tíos, nuestros padres gritarse, emborracharse, pelearse, y ya estamos acostumbrados a eso, pero no al amor, no al respeto, no a la unidad, no al diálogo, no a la enseñanza. Estamos tan acostumbrados a eso que no nos dejamos hablar. Y cuando alguien nos quiere amar, nos terminamos yendo porque no soportamos el amor. Pastora, yo quisiera, mire, a las pastoras mientras lo leía, yo me sorprendía al escucharlo. Había algo que se rompía en mí y ella no lo entendía por qué se rompía eso en mí. Porque a veces nosotros somos, yo quisiera que usted lo explicara más o menos como... No, en serio, pastora, en serio, de corazón lo pido. Sí, pastor, tengo ganas hasta de llorar en este momento. No sé si es la presencia o es que a veces el masoquismo nos lleva a que es más fácil el masoquismo que el amor, pastora. Yo me río porque él me dice, yo quisiera que lo explicara y ahí nos quedamos. Pero la palabra decía, que me tocó bastante el corazón, decía que la otra cara o la otra cara de Oseas. O sea, no habló la palabra de la infidelidad de la mujer de Oseas, sino de lo difícil que es dejarse amar. Y hay mucha gente en estos tiempos en esa condición. Difícil lo que es dejarse amar. El cuerpo humano, la persona, se acostumbra más rápido a soportar dolor, a soportar tristeza, que a aceptar a ser amada. Esta mujer de Oseas nos enseñó que
Para ella era más fácil volver a su lugar de confort, donde la aunque en ese mal. lugar la maltrataban, la ultrajaban, la hacían sentir dolor, que estar en un lugar donde donde la amaban, donde no había griterío, donde no había un hombre que le pegaba 3 gritos para decirle lo que tenía que hacer, o que la golpeaba. El hombre solo, o sea, solo la amaba, la respetaba y la mantenía en una casa de mucha paz. Wow. Pero cuando tú o cuando somos cuidados, cuando somos criados bajo un entorno de violencia, de maltrato, de gritería, de enojo, de ira, de contienda, resulta que el caos, el problema a nosotros se nos hace seguro, se nos hace normal. Y cuando viene y nos saca de ese lugar a otro lugar, nos sentimos asustados. Wow. Nos asustamos, pero no es normal. Yo estoy acostumbrada a que me maltraten, a que me griten, a que me hagan que me sean daño, infiel, que me monten cacho. que me sea, en estos tiempos, yo no sé si tú has visto esos memes que dicen que las mujeres peleando con los hombres, y los hombres, pero ¿por qué peleas? Si me porto bien, no salgo, no borracho. Por eso mis amigas se la pasan comadreando porque sus esposos son montacachos, son infieles, y tú no haces nada de eso. Haz algo para que te pelee. Exactamente. Y yo estaba hablando con una clienta, yo estaba reflexionando sobre esa palabra, hablando con una clienta, y ella me dice: gracias a Dios, mi esposo y yo no peleamos porque él tiene una mujer, o yo tengo a otro. No, son peleas y discusiones. Pero ¿qué pasa? Un día me hizo un amague como que si me iba a levantar la mano, y yo reaccioné inmediatamente. Antes que él hiciera cualquier cosa, yo me le fui encima. Ella me cuenta, y yo, wow, sí, pero tú sabes por qué pasa, porque yo estoy acostumbrada. Yo viví en un lugar donde yo veía mucha violencia y veía cómo hombres maltrataban a sus mujeres, y no sentí, y yo decía, no, este no me va a hacer lo mismo que le hace a la otra, o si le has pegado a sus otras mujeres anteriores, a mí no me va a hacer lo mismo. Porque nuestro cuerpo, con el dolor y con la tristeza, se acostumbra de tal manera que reaccionamos emocionalmente antes que algo nos pase. Porque ahí ira contienda en nuestro corazón, y lo vemos normal en nuestras vidas. Pero lo bueno y lo tranquilo ya no lo vemos. Pero y me bendice, pastor, porque esta palabra decía, mira, Dios le dijo a Oseas: la llevaré al desierto, a Gomer, para volverla a enamorar. No para castigarla. Y nosotros a veces leemos esa palabra y decimos, wow, Dios no va a llevar al desierto para castigarnos. Dios tuvo que castigar a Gomer para que ella pudiera volverse a enamorar de él. Y cuando tú te entras en la historia como tal, te das cuenta que Gomer no es que fue castigada, sino que Dios necesitaba transformar ese corazón lleno de heridas, lleno de maltratos, lleno de violencia, para que ella pudiera aprender a ser amada. Porque ella sabía que Oseas la amaba, pero no sabía cómo aceptar ese amor. Y en estos tiempos hay muchas mujeres que les toca un hombre bueno, un hombre juicioso, un hombre que la respeta, que la valora. Y esa mujer ha sido tan maltratada o ha sido tan engañada que esa mujer no acepta, no reconoce, no acepta, no sabe aceptar ese amor que le está brindando. Y termina apartando de su vida, dejando a ese hombre. Y hasta dice, ese es un nerd, ese es esto, ese es un tonto. A veces, perdón, pastor, a veces terminan dejándolo y dicen, ese hombre no me merece, porque yo soy esto, yo soy esto, yo soy otro. Y nosotras no queremos aceptar lo que Dios quiere darnos para reedificar nuestro corazón. Hay tantos hogares destruidos, pastora. Porque no. Pero mira, yo me sorprendo. Hay un amigo que, el hombre de Dios ahorita, pastora, disculpe que la interrumpa un momento. Ese hombre cometió bastantes errores, tuvo bastantes mujeres y tuvo varios hijos. Ese buen amigo, un hombre de Dios con fruto, con cambio. Y una de las mujeres ha tenido varios hijos de varios hombres, de una de las mujeres que él tuvo. Y esa mujer un día peleando comentó y dijo, todos los hombres son iguales. Y ella aún está sola, y todos los hombres que llegan a su vida
todos son de pelea, se agarran a golpe los dos, y a todos se deja de uno, se deja del otro, y con todos pelea, y está soltera hoy, y los hijos todos están dañados, odiando a los hombres, y hay uno de sus hijas que está casada, pero sin embargo tiene la misma rutina de la mamá. Todos los hombres son iguales, y el esposo, el primer hombre que tuvo, una de las relaciones que tuvo fue que mi amigo está casado y tiene años casado, y su matrimonio es de bendición. Pero ella aún soltera y amargada. Pero se le olvida ese versículo que dice en Efesios 4:31, que dice, ¿cómo dice, pastora? ¿Por qué nos quedamos pegados? Porque es la ira, la contienda. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¡Quítense! Hay mujeres que se la pasan amargadas, frustradas, molestas, y dicen, pero ¿qué estoy haciendo yo? Así somos las mujeres. Y en este tiempo que la moda es que somos tóxicas, las tóxicas es la moda. La mujer que no sea tóxica no está en onda. No es onda, es que se dice ahora no se dice en onda porque estamos en otros tiempos. Y entonces el hombre dice, bueno, yo tampoco, bueno, me voy, y se larga y destruimos nuestro hogar. Porque nos amamos a nuestro... Yo me voy porque me amo. Me amo, y la mujer dice, yo también me amo. Y entonces nos amamos, y los hijos crecen con corazón herido, y peor que los padres. Exactamente. Mira que el amigo que yo les cuento, los hijos, ahí tiene hijos grandes, y él trata de hablar con sus hijos, y los hijos pelean con él. Usted me abandonó, y el papá le dice, pero no peleemos, conozcamos. No, porque usted me abandonó, pero coño, no peleemos, usted es el que está peleando, usted es el que me abandonó, usted es el que... El hijo siempre está a la defensiva, hablando como hablaba la mamá. ¿Por qué? Y un día ese hijo llamó al papá pastor y le dijo, mira, fui a un retiro de jóvenes, y el líder de ese retiro me dijo que obligatoriamente tenía que llamarlo. Por eso lo estoy llamando, pero usted no se lo merece. Y empezó a pelear, y yo, no, ese joven no recibió nada en ese retiro. Porque su corazón aún está herido. Podemos ir a la iglesia, podemos ir a 50 retiros, podemos congregarnos, pero si realmente no metemos a Jesús en nuestra relación, en nuestro matrimonio, en nuestros corazones como hombres, como mujeres, vamos a seguir la rutina de este mundo, o las corrientes de este mundo, en los mismos cristianos. Así es. Necesitamos sanar en la familia nuestro corazón para poder edificarla y decir una familia para Cristo, porque mientras tengamos heridas del pasado no vamos a poder avanzar. Y no solo las mujeres, porque por ahí leí un comentario, ay, ahora las culpas de las mujeres. No, estamos hablando de cómo se mueve este mundo. Mira, y generalmente lo que ocurre, estamos hablando de una realidad que está aconteciendo. Al tú contestar, la culpa de la mujer es porque aún estás herida. ¿Herido? No herida o herido, o lo que tú quieras. Si la mujer dice, ahora es culpa de las mujeres, estás herida. Y si el hombre dice, claro, así es, pastor, es culpa de las mujeres, también estás herido. Porque si tú te vas, mira, yo no sé en tu país, en el mío, no sé, pero tú te metes en un restaurante a ver una familia comiendo, pastora, y tú te sientas a comer, a mirarlo, solamente como un científico observando. Tú ves que el hombre metió en el teléfono, el papá metió en el teléfono, la mamá metió en el teléfono, los hijos metió en el teléfono. Ya no hay una conversación, ya no hay un diálogo. Y cuando llegan a su casa, los diálogos que tienen es gritarse, pelear, discutir, ofenderse, irrespetarse. Ya no hay un diálogo. Y en estos tiempos, esto le ha quitado ese tiempo de diálogo. Deberíamos, así como hace mi esposa, que mi esposa a veces, yo la acepto, ¿no? A veces me incomodo, pero la acepto. Cuando yo digo, se endemonió la mujer, digo yo, hasta recochando, porque ella se pone bravísima. Bueno, nos sentamos en la mesa y todo el mundo agarra el teléfono y se pone bravísima. Y yo digo, pero no te pongas así, se endemonió la mujer. No, tiene razón. Tiene razón. Tenemos que soltar ese teléfono en el momento que nos permite
tú disfrutar y honrar a tus padres y tú amar a tus hijos y como esposos, darse una oportunidad en familia. ¿Por qué? Entra a un restaurante para que tú veas. No nos permitimos conocer a nuestros hijos, sino que yo... Y enseñarlos correctamente. Enseñarlos correctamente, porque, mira, a mí me sorprende que hay una familia, una persona que me hablaba, no, de que mi hija está cambiando. Mira, a veces tu hijo o tus hijos se mantienen juiciosos metidos en la casa, pero tú ni te das cuenta qué están haciendo en la casa. Conozco hijos Ay, mi que hija se pone encerraban, juicioso con teléfono. se cerraban en la casa o se encerraban y que con un teléfono, y cuando tú revisas sus redes sociales o cuando revisas, Ni se están sentían. haciendo un desastre en las redes sociales y uno ni cuenta se da. Hasta se drogan encerrados en un cuarto y tú ni cuenta te da porque, mira, que le diga al pastor, yo estoy, ya va, que tiene mucho rato sola y en silencio, déjame pararme a ver qué están haciendo. Tenemos que involucrarnos en, ya eso no se ve. En la familia. Cómo enseñar y cómo corregir a nuestros hijos. No, mi amor, a mí me da miedo corregir al niño, a la niña. Ay, pobrecita la niña, anda tú, mi amor, anda Si tú. me denuncian. A veces hasta los papás en estos tiempos le da miedo. Ay, no, la niña se va a poner brava. No, yo no la voy a corregir porque es la niña de la casa. O es el niño. No, el niño es muy muy bravo. No nos enseñamos lo que Dios nos enseñó. Ay, no, y en estos tiempos no se le puede hacer nada al niño porque tiene derechos de poder fumar marihuana y que nosotros no le digamos nada porque esa casa la pago yo pago el arriendo, yo la compré, yo la estoy pagando en el banco, pero ellos tienen derechos. Ya no somos padres, ya no queremos ser padres. Ya somos amigos de lejitos que, ay, cuidado, que no se nos es el niño de la casa. Nos queremos hacer. Y son 40 años, 50 años y se destruyó su vida, su matrimonio, sus hijos, tienen hijos, nietos y viven en la casa de los papás aún. Porque papá y mamá no quisieron corregirlos cuando... Yo estaba viendo un video, pastora, yo me acuerdo, creo que usted lo vio también, una joven que estaba en un avión y gritaba, ¡ah! ¡Ah! Y la sacaron porque creían que tenía pánico del avión o algo. Cuando bajaron, se enteraron, era porque la mamá le quitó el teléfono. Santo. Ya ahorita no hay padres ni madres. Ya ahorita no cazamos mamús. Ahorita nos amamos a nosotros mismos o nos vamos y abandonamos. Y lo más triste es que está pasando también en la familia cristiana. En la familia cristiana, eso es lo más triste. Pastora. Sí. Porque queremos edificar una casa y si el hijo dice, bueno, hijo, voy a la iglesia, y si no, ay, mamá, yo no quiero ir a la iglesia, bueno, quédese. Te instruyes tú con la palabra. Yo no lo quiero obligar. Te instruyes tú con la palabra y él no. Mira, esto es tan necesario como ir a trabajar, o como cuando lo obligas a ir al colegio, o como cuando lo obligas a ir a un entreno. Mira, lo obligas hasta a entrenar, a ir a hacer un deporte. Obligas a hacer hasta la tarea. Pero no lo obligas a buscar de Dios. Mira, esto tan tremendo, pastora. Hay un pastor que su hijo, un pastor de las redes sociales famoso, su hijo se le empezó a rebelar. Y él empezó la universidad. Un día hasta joven dijo, esta es mi intimidad, y le quitó la puerta de su cuarto. Esta es mi casa. ¿Tú tienes intimidad? Bueno, esta es mi casa. ¿Vas a tener intimidad? Bueno, no, aquí en mi casa no. En estos tiempos los padres le da miedo eso. Y más si la mujer se molesta, ay, cuidado con el niño. Le vas a dañar la mente al niño, lo vas a frustrar. No, sí, pastora, se escuchan mujeres hablando así. Yo he visto que soy barbero, visto como las mujeres, ay, los niños quieren el teléfono para ver muñequitos, TikToks y esas cosas, y se lo quitan porque, ay, me llegó un mensaje, mi amor, para verlo, ay, patalean en las calles. En mis tiempos yo pataleaba así, mi mamá me agarraba confesado. Y sí, es verdad. Pastora, es increíble que ya no estamos siendo padres en estos tiempos. No estamos levantando una familia correctamente como Dios las manda. Y tú ves que no funcionó. Es lo que decimos muchos ahorita en estos tiempos. No funcionó. Queremos aplicarle la ley de Dios y el servicio de Dios a otras personas y no lo aplicamos en nuestra casa. Y decimos, no funcionó porque no queremos aplicar lo que Dios nos dice en nuestra casa. Mira como dice Deuteronomio 6, 6 al 9. Leemos, dice,
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sobre dónde? Las cosas que Dios te manda hacer en tu casa estarán en tu corazón. O sea que tienes que atesorarlas, tienes que agarrarlas en serio, tienes que vivirlas. Escucha bien lo que dice mamá. Y las repetirás a tus hijos. ¿Y la repetirás a quién? O sea, no es que, ay, yo se la dije una sola vez, pero no escuchó, no, se la repetirás. Ahí como mi esposa a veces dice, ay, tú siempre repites las cosas, tú siempre repites las cosas. Es que a veces tenemos que entender. Aunque o somos canzones, o nos deja, o entendemos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Escucha, hablarás de ella, las cosas que Dios te enseñó en tu casa. Y andando todos los días en la calle, hablarás a tus hijos. Al levantarte, al acostarte, vas a hablarle a tus hijos, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, como hombre, casa mamús, que Dios nos manda. Que Dios nos dice cómo amar a tu esposa, que Dios nos dice cómo amar a tus hijos, cómo corregir a tus hijos, porque dice la Biblia que padre que no corrige a su hijo, no lo ama, lo aborrece. Duro. Ah, pastora, licenciada en arquitectura, el 9. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira, hay momentos que mi esposa ahora anota un papel en las puertas de la casa y dice, tal día es compartir con la familia. Todos los 16 yo comparto con mi esposo, porque nosotros nos conocimos un 16, nos enamoramos un 16, nos casamos un 16, yo cumplo año un 16. Entonces todos los meses 16 tenemos que tener un encuentro nosotros dos. Ella lo anota, pero muchos padres dicen, eso es dictadura. Y dejamos que nuestros hijos se dañen. Así es. Ah, pastora. Y es poderoso porque dice, las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira, poderoso es cuando hay palabras de bendición en tu vida y tú la colocas ahí para acordarte, para leerla, para decirle a tus hijos que léela. Y eso ayuda, como dice el pastor, de repetir, ayuda a entenderla. Y eso se va a quedar en su corazón. Y va a llegar un momento que mañana, el día grande, lo tiene acordándose, mira. Pero es como, a mí me da tristeza, tú te metes en las redes sociales, cuando hay gente que no le gusta como tú eres o lo que tú enseñas, te atacan, dicen grosería. Y si son religiosos más, se preocupan más por defender su doctrina, pero no entender lo que estamos explicando, lo que estamos enseñando, cómo puede bendecir tu hogar, cómo puedes ponerlo en práctica y puedes cambiar muchas cosas en tu vida. Yo era uno de los hombres que me decía cualquier cristiano o alguien me decía algo, pastora, y yo me rebotaba. Pero mi vida era un desastre. Pero el día que yo empecé a escuchar y a poner por obra consejos de hombres de Dios que ya tenían cicatrices, habían pasado por donde yo pasé, vi cómo mi vida empezó a cambiar. Y así es, tú lo repites en tu casa, lo enseñas en tu casa, en vez de estar ofendiendo a los vecinos, molesto con los hermanos en Cristo, o porque la doctrina que él predica no es igual a la tuya, tú prestarás atención, vieras cómo tu mundo cambiaría, porque hay gente que sabe mucha doctrina, pero su casa es un demonio, es un infierno. Desastre, sí es. Y a veces eso da sentimiento porque no sabemos cómo controlar el caos. Y cazábamos mamús, pero ahora no sabemos cómo controlar una esposa de 1,50 m o el caos que se vuelve con los hijos. Mira, yo he aprendido ahora, aunque a veces se me escapa las manos, cuando mi esposa que no tiene tamaño se me pone fea porque es mujer. Y antes quería controlarla machamente, el macho vernáculo de la casa. Y lo que hacía era empeorarla. Ahora estoy aprendiendo a doblar rodillas. Aunque a veces como humano se me olvida. Pero cuando doblo rodillas, ese mamú de 1,50 m o 1,40 m o 1,39 m, 1,25 m, se sujeta hasta delante de su esposo. Es temible ese mamú de 1,20 m o 1,15 m. Pero ese mamú
se puede domesticar con amor. Si tú lo repites, lo que Dios te mandó en la casa, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, y lo repites y lo llevas, y vamos en la casa, y mi esposa a veces vamos en la calle, mi amor, ya, tú siempre repites lo mismo, ahí está. Algún día esto tiene que dar fruto. Mira como dice Proverbios 22:6, pastora. Tenemos que enseñar lo que Dios nos enseñó a nosotros, o nos está enseñando, porque a veces tenemos cicatrices y cometimos errores en nuestro pasado, pero nos está enseñando ahora. Y a veces decimos, no, pues yo no voy a escuchar, porque mi pasado fue un desastre, mi futuro tiene que ser un desastre. Y este mundo está tan dañado que ya mi futuro no va a funcionar, porque este mundo ya no sirve. Pero tú puedes marcar la diferencia. Como yo le decía a una clienta, ahorita tener un nieto es un milagro de Dios. Ya nadie quiere tener hijos. Quiere tener hijos. Los nietos van a ser perritos, gatos porque no queremos meter a Dios. Tenemos miedo como hombre o como mujer tener una familia, porque no sabemos cómo criarlo, porque no queremos cambiar nosotros mismos. Nosotros, hombre no quiere cambiar y mujer no quiere cambiar, que somos la base fundamental de la familia para enseñar a nuestros hijos. Pero enseñarlo, porque hay padres que lo enseñan a su manera o como los criaron, pastora. Como dice, pastora, Proverbios 22:6. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Poderoso, el Señor nos manda a sembrar en nuestra casa, a colocar en nuestra casa su palabra, a recordarle siempre a nuestros hijos lo que hemos aprendido en la iglesia, lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque eso ayuda a instruir al niño en el camino de Dios, pero también hay esos casos en que ok, yo te enseño la palabra de Dios, pero yo no la vivo. Ajá. Entonces los hijos dirán, bueno, pero mi mamá es cristiana, va a la iglesia, vive peleada con los vecinos, odia a fulano, pelea mucho con mi papá, no respeta a mi papá. No lo respeta. Y mi papá es muy grita, se va. Mi papá es no se convierte. Y grita y se la pasa. Entonces, ¿qué quieren ellos que yo haga? Los niños son muy listos, se dan cuenta de todo. Entonces, si yo quiero instruir al niño en el camino, tengo por ley, por gracia, por obligación, vivir esa palabra. Claro, porque Dios dice, lo que Él te enseña, enséñalo en tu casa. Entonces, si tú enseñas a tus hijos a gritar, a pelear, porque así como yo le enseñaba a un joven que tenía a su hermanita, le decía, ve acá. Tú dices que tú no le enseñas a mentir a tu hermanita. No, pastor, no, yo no le enseño a mentir. Pero tú eres mentiroso, sí, pero soy yo. Y yo le decía, tú no vas a agarrar una pancarta que diga, primer paso, cómo mentir, hermanita. Segundo paso, cómo tener experiencia para mentir. Tercer paso, profesional en la mentira. No, solo te va a observar. Solo te va a observar y va a hacer lo que tú le estás enseñando, porque hay hijos menores que quieren ser como los hermanos mayores. Yo quería ser como mi hermano mayor y como mi tío. Mi hermano mayor era un cráneo, un estudioso, y mi tío era un tomador, borracho, guerrero, macho vernáculo, que tenía muchas novias, y era guerrero donde se parara, y peleaba con todo el mundo, él era en 3D, no le tenía miedo a nada, y yo quería tener ambos de las dos. Y terminé siendo peor que los dos. Porque no tenía un padre y una madre que me enseñaran. Y a ellos tampoco tenían un padre y una madre que lo enseñaran. Y así va una cadena donde nosotros decimos, pero ¿por qué son así? Yo no quería que mis hijos fueran como yo. Yo sé que hay gente que está prestando atención, aunque hay otros que no están entendiendo. Ay, pastora. ¿Cuándo nos vamos a dignar a enseñarlos a nuestros hijos? En estos tiempos tú ves que se está levantando una generación que no respeta, pastora. Pastora, una generación que no respeta a los mayores. Una generación donde
En estos tiempos hay una generación donde los jóvenes no están respetando a las personas en las redes sociales, a los mayores, no lo están respetando. Mira, si tú te ves a las redes sociales, hasta los cristianos ya no están respetando a sus hermanos en Cristo, ya no respetan a sus padres, no respetan a ferencejo y buscan hasta versículos bíblicos para destruirse entre ellos. Y vemos a nuestra generación, a nuestros jóvenes corrompidos, ya no quieren ser como nuestros padres, porque sus padres también fueron como ellos, hasta peores que ellos. Santo Jesús, mira, querido hermano, la palabra de Dios, la Biblia, es una guía para que tú puedas establecer el reino de Dios en tu casa. Pero si tú lees, mira, el único libro, te voy a decir algo, el único libro que cuando tú lo lees tienes al autor al lado enseñándote. No a mí. Al autor al lado enseñándote, es la Biblia. Porque tienes al Espíritu Santo que te puede guiar y enseñar. Cuando lees la Biblia, sin el Espíritu Santo te confundes y no entiendes nada y quieres con ese entendimiento vago, humano, venir a acusar y a condenar y a hacer preguntas absurdas sobre lo que dice la palabra. Cuando leemos la palabra con el Espíritu Santo, no tienes que preguntarle a nadie porque el Espíritu Santo te lo revela solito. Entonces tú dices, bueno, la Biblia dice que la mujer se sujeta al hombre. Y tú vas y tratas de sujetar a tu esposa. ¡Ah, te sujeta! ¡La Biblia lo dice! ¡Ah, este pastor mandando que la mujer, que uno tiene que amarla, pero si no se sujeta, ¿cómo uno la ama? No, a ti te mandó a amarla Dios. Y a ella la mandó a sujetarse. No a ti te mandó a sujetarla a ella. Malinterpretamos, hacemos preguntas absurdas, pastora, y no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Mira, Colosenses 4:6. Y tú llegas a tu casa gritando, con contienda con tu familia, y tus hijos están aprendiendo. Así es. Pastora, a veces queremos meternos en las redes sociales a preguntar, haciendo preguntas, porque nosotros nos quedamos sorprendidos. Nosotros llevamos un mensaje muy distinto a las preguntas que nos hace mucha gente que son religiosas. ¿Pero qué significa esto? ¿Pero dónde dice la Biblia esto? Y nosotros hablando otro mensaje, van en otro contexto, porque están tan cerrados en su mundo de doctrina y religión que no aceptan lo que Dios le quiere enseñar para vivir un cambio genuino y marcar la diferencia en la sociedad de la vida. En el mundo marcar la diferencia. Por eso les digo que va a haber muy pocas parejas, muy pocas familias que van a marcar la diferencia en estos tiempos, porque ni cristiano ni gente que no es cristiana va a marcar la diferencia si no escucha la voz de Dios. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Mira, enseñar a nuestros hijos, dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, tú corregirlo, dice que como padre tienes que corregirlo, pero también dice, también tienes que pastorearlo con tus palabras, con tu ejemplo, lo que tu papá Dios te enseñó, enseñar su corazón, a corregirlo y también mentorearlo, enseñarlo, ministrarlo. Pero a veces tenemos mucha pereza. Ay, son muchas cosas que seguir, son muchos pasos que seguir. Yo mejor le doy el teléfono. Toma, hijo, toma, hija, métete en el teléfono. Que ese juiciosito ahí, juiciosita ahí, porque yo estoy muy ocupado, muy ocupada. No tenemos ya ni tiempo para nuestros hijos. Así es. Pastora licenciada, pastora arquitecta, pastora administradora. Ya la familia en estos tiempos no está durando, pastora. Ni yo me sorprendo, porque está bien que sea la gente que no conoce a Cristo, pero gente de la iglesia, porque tampoco mete a Cristo. Y los hijos abandonan a los padres el día de mañana. Ahorita tú estás viendo esto, pastora. Yo he ido, pastora, a ancianato a cortar el cabello para hacer obras sociales, ancianato, pastora. Y yo entraba los días de visita a hacerle los cortes a los ancianos, y yo me conseguía a los ancianos en la puerta de la entrada de los ancianatos, o sentados como esperando a alguien. Y nunca llegaban los hijos. Nunca los hijos iban a visitar a esa anciana o a ese anciano. Lo abandonaron, prefirieron pagarle al ancianato para que los tuviera ahí.
Mira, una historia antes de continuar con el ancianato. Unos ancianos que mi mamá cuidaba, que eran de nacionalidad española, mi mamá los cuidaba. Los hijos solo le pagaban a mi mamá en euros para que cuidara a los ancianos. Y los hijos nunca venían, solo le mandaban su mensualidad a mi mamá. Y mi mamá los cuidaba, los atendía. Cuando los ancianos mueren, los dos ancianos mueren, los hijos solo mandaron dinero para que los quemaran y los enterraran donde sea. Y hay gente que dice, o tú, no sé si tú lo has escuchado, ay, esos hijos no quieren a esos padres, lo abandonaron. Pero ¿qué es lo que sembró ese padre? ¿Sí me entiendes? Ese padre sembró que lo abandonaran, él también abandonó. Pero tú decides si marcas la diferencia, si tu papá te abandonó, tú abandonarlo también, porque tú vas a tener hijos. Y por eso es que la generación de ahorita no quiere tener hijos, porque quieren amarse a sí mismos, quieren destruirse a sí mismos y no tener que ver con nadie. Ellos no le van a rendir cuenta a un gato o a un perro. Ah, mi papá me abandonó, yo también voy a ser malo con él, pero no voy a tener hijos para no abandonar a nadie y hacerlo a mi manera y yo disfruto mi vida. Pero tu corazón está duro, dañado y no tienes un futuro de vida. Porque igual vas a envejecer. Igual no vas a seguir teniendo una rutina de vida de joven. ¿Ah, pastora? Pero Dios te enseña a abandonar. ¿Será que Dios es infiel y te abandona cuando tú le eres infiel? No. Es el único ser humano, el único amor que no te abandona cuando tú eres infiel. ¿Ah? Así es. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué le estás ministrando? ¿Qué fruto le estás dando a tus hijos para que ellos aprendan al día de mañana a ser peores o mejores que tú? Mateo 7:24, pastora, dice algo poderoso. Al 27, pastora. Hay hogares que ya no duran en estos tiempos porque se olvidan de algo, pastora. Se olvidan de algo. Se olvidan de algo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Escucha, cualquiera pues que oye estas palabras a través de Devocional Rico Café en la mañana y las hace, no solo critica, no solo juzga, no solo opina, no solo dice cualquier cosa, pero no las vive. Ay, eso es por la locura que dice. Bueno, hágale todo bien. Pero dice la Biblia, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera... La roca, dice la Biblia, que es Cristo Jesús. Si tu casa, tú la fundas, tu hogar la fundas en los fundamentos, en la doctrina de Jesús, no la doctrina del hombre, tú vas a ver un cambio tan hermoso y un futuro hermoso que hasta tu tercera y cuarta generación va a tener un corazón como el que Dios te dio. Así es. Yo no sé si me estás entendiendo, pero escucha más abajo, pastor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su pastora, doctrina. dice que el que no escuchaba esa doctrina, esa palabra que Jesús decía, o la consejería que él daba, o la que daba el apóstol Pablo, será un hombre imprudente que construyó su casa sobre la arena y vinieron los vientos, los problemas, las tempestades y la derribó. Mira, en estos tiempos estamos como Mateo 24, que habla del fin. Dice que en los postreros tiempos, como Mateo 24, antes que venga el fin, habrán hombres amadores de sí mismos, ¿verdad que sí? Y también habrán hombres y mujeres casándose y divorciándose, haciendo fiesta, borrachándose, cometiendo pecado. En estos tiempos, ¿escuchaste? Pero cuando venga el fin, será tarde. Y ahí muchos van a decir, yo ahora sí quiero una nueva oportunidad.
Así Y es. cuando Dios te la está dando desde una vez para que tú marques la diferencia en este mundo tan peligroso y tan corrompido, quiere que tú marques la diferencia, pastora. En Josué 24:15 dice algo, pastora. Josué 24. Cuando nosotros nos quedamos descuidados o nos distraemos y no entendemos nada, decimos que sí, cuando viene el día de mañana no ponemos en obra ninguno de estas palabras que escuchamos. Y decimos, ¿por qué? En Josué 24:15 dice algo poderoso. Dice que el pueblo de Israel, pastora, fue tan cabezón que no pudo entrar a la tierra prometida. Pero la generación de esos cabezones, criados igual que sus cabezones, criados, porque fueron criados como sus padres. Fueron criados como sus padres. En idolatría, en pecado, en mentira, en divorcio, en machismo, en feminismo. Fueron criados como sus padres. Pero Josué, que fue el líder que quedó después de Moisés, cuando llegaron a la tierra prometida, les dijo algo a los que lograron entrar a la tierra prometida. Mira lo que le dijo, y yo me sorprendía mientras hacía el mensaje. Josué 24:15, pastora. Yo que 24. Leemos. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Algo poderoso aquí antes de entrar en contexto del versículo, porque nos distraemos por un momento de tanto pasar páginas. Digo algo, Josué como líder, como hombre, como cazamamú, no como machista, sino como cazamamú. Dijo algo a la generación que estaba entrando a la tierra prometida, lo que no pudieron lograr sus padres. Pero mira lo que le dijo. Y si mal os parece, si mal os parece servir a Dios, entregar su familia a la roca inconmovible que es Cristo Jesús, escucha, escogeos hoy a quién escoge sirváis. hoy usted a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Mira, mi papá fue un borracho, mi mamá fue una peleona, mi mamá fue una gritona, mi mamá fue prostituta, mi papá me abandonó, yo también voy a abandonar, mi papá fue un machista, mi papá tuvo muchas mujeres, mi mamá era muy malcriada, mi mamá era muy llorona, muy víctima. Tú decides si ser como tus padres. Mi mamá tenía la religión tal, mi papá tenía la religión tal. Mira cómo dice, tú escoges. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, Si a la manera de ser que eran tus padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él tomó una decisión, pastora. Sobre encima de la esposa, sobre encima de los hijos, tomó una decisión correcta, no machistamente, sino un hombre casamamú. Yo y mi casa serviremos. Él le dijo, mira, usted decide, ya llegamos a la tierra prometida, de aquí para acá yo ya no puedo ser su líder, ustedes ya van a ser líder de su casa, ustedes van a ser líder de sus hogares, ustedes van a decidir si van a ser policías, si van a ser gobernadores, si van a ser alcaldes, si van a ser presidentes, si van a ser esposos, si van a ser hijos, van a ser familia. Usted decide si meten a Dios en su familia, pero si no lo meten ustedes, yo sí lo voy a hacer. Él va a aconsejar a sus hijos. Como mi esposa un día le dice a la niña grande, ¿usted se va a casar? Claro que sí, está bien. Pero acuérdate todos los principios que yo te enseñé. De aquí para acá, de aquí para afuera, tú vas a decidir si te portas bien o mal. ¿Cómo fue que le dijo, pastora? Así. Ya, tú sabes, se te ha enseñado lo bueno y sabes lo malo. Y bendijo tanto mi vida porque yo en mi casa, tú decides si de ahí para allá al salir, tú como hijo, salir de tu casa, tú sigues ahorrando a tu papá o a tu mamá, se portó bien o se portó mal, sigues el mismo patrón de ellos, ya tú vas a seguir un ritmo de vida de formar tu propia familia. Tú decides si se va a derrumbar como la casa que está fundada sobre la arena
o se va a levantar y va a ser firme y vas a envejecer y vas a marcar la diferencia en este mundo peligroso, en esta sociedad corrompida. Tú la vas a marcar sobre la roca que es Cristo. Es una decisión que tú y yo hoy tenemos que tomar, pastora. Así es. Porque no todos toman esa decisión, ni cristianos y gente no cristiana. Son muchos pasos a seguir que nos da pereza. Se nos parece más fácil dar el teléfono a nuestros hijos para que se distraigan y se porten juiciosos. Pero ¿qué sabes tú que él lo está enseñando a tu hijo en el teléfono? Tú decides. Tú y yo decidimos, pastora. Yo decidí, a veces duro, a veces difícil, y como para hombres más difícil. Porque como para hombres, si tu esposa se pone complicada, tú tienes que amarla. Porque ni tu oración va a llegar al techo si la tratas mal. Y si, pastor, y si mi esposa no se quiere sujetar, ora para que se sujete, porque tú no vas a poder sujetarla. Tú solo tienes que amarla, obedece tu parte, y lo que tú siembres ya lo vas a recoger a través de ella y tu familia. Porque si Dios te dice ámala, tú vas a recibir amor y respeto de ella. Va a llegar que va a ser demorado, va a ser difícil, pero lo vas a recibir porque es de parte de Dios, es una orden de Dios, es una promesa de Dios, es un pacto con Dios que tú estás haciendo en obedecer a Dios, en lo que Él te mandó en tu parte, hacer tu parte. Como hombres tenemos que empezar a cazar los mamús. Y los mamús son las obediencias que Dios nos da. Obedece en esta área. Ama a tus hijos, corrige a tus hijos, enseña a tus hijos, habla con tus hijos, ministra a tus hijos, cambia tú como cabeza. Es una decisión dura que muchos no tomamos o la tomamos tardes. Pastora, ¿qué diría usted o qué final le daría este mensaje, pastora, para orar por esa familia que realmente quieren un hogar, una familia? Los que no, bueno, gloria a Dios, eso es decisión de ellos. Pero para los que escuchan este mensaje y comentan que sí quieren recibir, ¿qué le diría usted para orar por ellos? A todo este pueblo de Costa Rica, a través de la radio Shiloh Costa Rica, a ti que te conectas a través de la plataforma de TikTok, Facebook. Hoy queremos invitarle a que tomemos la decisión de yo y mi casa serviremos a Jehová. No va a ser fácil. Hoy queremos invitarle a que tomemos la decisión de involucrarnos en la vida de nuestros hijos, de involucrarnos en la vida de nuestra pareja, porque a veces nuestro esposo llega, por lo menos nosotros tenemos la bendición de que trabajamos juntos, pero a veces ese esposo, esa esposa está pasando por tribulaciones en su trabajo y llega callada o llega callado, no dice nada. Involúcrate y pídele a Dios que te dé esa sabiduría y ese entendimiento para hacerlo, para poder sembrar el amor de Dios en tu hogar, porque en estos tiempos peligrosos ya la familia está siendo azotada por el enemigo. Y si tú te rindes, no vas a permitir que Dios bendiga a esta generación y a las 1000 generaciones que vengan después. Porque Dios dice que cuando te levantas a creerle a Él y a servirle a Él, Él te va a bendecir a ti y hasta 1000 generaciones llegan las bendiciones. Tú quieres guardar a tu familia, tú quieres guardar a tus generaciones. La decisión que tú tomes hoy, en este momento, va a determinar el futuro tuyo, de tus hijos y de tus nietos, de tus bisnietos y de tus próximas generaciones, porque con solo uno que se levante a creer y a hacer la voluntad de Dios, créeme que el resto te va a seguir. Mira que es tremendo, pastora. Mira, en la radio, los fieles oyentes que nos escuchan en la radio Shiloh Costa Rica, y en las diferentes plataformas de las redes sociales, puedes conseguirnos, puedes contactarte con nosotros, puedes hablar con nosotros. Mira, mi problema es cómo podría resolverlo, cómo podría ser. Sé que vamos a darte una palabra de parte de Dios. Si tú la tomas, va a ser de bendición, pastor. Pero ¿cómo sé yo si ustedes son de otro país? Pero yo lo escucho en la radio Shiloh de Costa Rica. Conéctate con el director de esta radio, con el gerente general de la radio Shiloh, y dile, mire, ¿cómo me conecto con este pastor? Quiero recibir consejería en mi casa, en mi familia, en mi hogar. Quiero tomar una decisión y cazar el mamú. Así es. Quiero ser diferente en mi hogar. Conéctate con este hombre y él se conectará con nosotros, y en las redes sociales
Nos vas a conseguir a través de las redes sociales privado. Estamos en Facebook como página oficial Rico Café de la Mañana. Estamos en TikTok como Rico Café de la Mañana. Ahí puedes conectarte, contactarnos para poder ayudarte según sea tu necesidad. Y les bendecimos grandemente. Le pedimos a Dios que obre en sus vidas, aquí en esta fiel audiencia de Radio Shalom, esta fiel audiencia aquí con nosotros. Oramos en este momento para que sea Dios bendiciendo sus vidas, para que sea Dios sembrando esta palabra en sus corazones y coloque un sentir de cazar el mamut y de colocar una familia diferente, una familia que marque la diferencia en este mundo y en estos tiempos peligrosos. Pastor, yo quiero que oremos por esa familia que quiere cazar el mamut y también por esos que se conectan para atacar y ofender y decir tonterías y religión. ¿Sí? También podemos orar por ellos. Las veces que tengamos la oportunidad, vamos a bendecirlos, que Dios los guarde, que Dios proteja a sus hogares, sus familias, sus hijos y que no le pase nada, pastora. En nombre de Jesús, Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias por esa audiencia que se conectó necesitada de una palabra, con hambre y sed de ti, Señor. Padre, te pedimos en esta hora y en este momento que seas tú obrando en cada corazón, que seas tú bendiciendo, que seas tú rompiendo yugos, pudriendo cadenas, quitando todo estereotipo natural en las mentes de las personas, para que puedan ser edificados, que puedan ser edificados en ti, Señor. Renovando toda mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Ayuda a tu pueblo a que se establezca sobre la roca y no sobre la arena, Señor. Bendice a cada oyente, bendice a cada persona que se ha conectado, Señor. Bendice su entrada, bendice su salida. No permita que ninguna arma forjada contra ellos prospere, Señor, sino que seas tú dándole una oportunidad de levantarse y edificarse en ti, Señor, porque este pueblo te necesita, este pueblo necesita de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, que en estos tiempos peligrosos el enemigo está azotando, asolando a las familias, Señor, pero hay un Dios que es mayor que el que está asolando. Hay un Dios que es mayor que el enemigo que se está levantando, porque Satanás tiene que saber que fue vencido en la cruz del Calvario y que ya no tiene poder sobre tus hijos, Señor. En esta mañana, Señor, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, porque no hay otro Dios como tú, Señor, el que venció al enemigo en la cruz del Calvario a través de la sangre de su Hijo Jesús, Señor. Bendice a este pueblo, Señor, que puedan ser unos oyentes, hacedores de tu palabra y no olvidadizos de tu palabra, Señor. Padre, para que podamos edificar sobre la roca una familia para Cristo, para que sea glorificado Dios a través de su Hijo. Padre amado, gracias te damos, Señor. Mira las personas, Señor, que atacan en las redes sociales a través de religión, de odio en su corazón. Padre, te pido que los bendiga, que traigas convicción de pecado sobre sus vidas, para que ellos puedan ser unos padres, unos hermanos, unos hijos de bendición, unos hombres o mujeres de bendición a la sociedad, Padre. Tráele convicción a sus vidas, Señor, enamóralos, Padre. Tráele entendimiento para que ellos puedan entender que la religión, la doctrina y los corazones heridos y la crianza que le dieron no fue la correcta, pero ellos pueden marcar la diferencia. Bendice su entrada, bendice su salida, que no le falte nada en sus hogares, en sus trabajos, que no le falte nada a sus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús los bendigo por el poder de su palabra y los bendecimos en el nombre de Jesús y les invitamos martes y viernes a tomarnos un cafecito en familia. Reúne tu familia, invita a algún amigo, una amiga. Vamos a tomar un café mientras escuchamos el devocional Rico Café en la mañana, que es de bendición para nuestros corazones. Nos confronta, pero nos hace libre. Es un devocional totalmente en línea, programa en línea, devocional Rico Café de la mañana. Martes y viernes, 6:30 AM, hora Costa Rica, a través de la radio Chailo Costa Rica. Y 7:30 de la mañana, hora Colombia, a través de la plataforma de Facebook Rico Café de la mañana, totalmente en vivo. Venezuela, 7:30 de la mañana. Así que tú que te conectas de otro país, busca 8:30 de la mañana, busca el horario. 6:30 Costa Rica, 7:30 Colombia, 8:30 Venezuela. En Argentina, busca el horario y conéctate con nosotros, porque es palabra que bendice tu corazón y que te ayuda a marcar la diferencia en estos tiempos peligrosos. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Nuevamente con Rico Café de la mañana. Le amamos.
enormemente, oramos por ustedes, oramos por los que nos escribieron, oramos por los que nos maldijeron y oramos y les amamos y que Dios les continúe bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén.